te pedían tu INE, tu identificación, para hacer una solicitud de acceso a la información. Sí. Si no te identificabas plenamente y totalmente, y si el servidor público no veía que era Rafa Higuera, que era Aarón, que era Juan, no te daban la información. Te cobraban la búsqueda de información. Se eliminó todo eso. Porque no, espérate, no puedes estar limitando un derecho humano. Entonces, es como ahora el caso, no sé si ibas a mencionar eso, pero lo de San Luis Río Colorado, cuando el alcalde le dice, ahí ya te tenemos identificado que tú pides mucha información con otros nombres, ¿y qué te importa? Pues si en la ley está que puedes pedirlo con un seudónimo, si quieres ponerte Patito Donald o el Pelacuas, no sé, Maestro Limpio, la tienes que te valga madre quién te la está solicitando, es pública y punto. Bueno, ya estamos entonces iniciando, está con nosotros, no van a pensar que aquí tengo un espejo, ya nos han dicho, sí, Rafael Higuera, gracias por estar acá, contrario, gracias. Como ya lo había dicho ahorita en el intro, es abogado muy especializado en temas de transparencia. Has trabajado en órganos autónomos de transparencia acá en el estado, en el ISTAI, o era cuando era ITIES. Desde que era ITIES y me tocó también te tocó la transición. El cambio al ISTAI. ¿Y cuál fue? ¿Cómo les gusta andar cambiando los pinches nombres? Y a ver, ¿cuál es la diferencia? Es que fíjate, tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo actualmente. En el paquete de iniciativas que incluye el presidente López Obrador y que ahora en este mes se van a tratar en la Cámara de Diputados, está precisamente no la modificación, no la adecuación, la desaparición. Entonces, porque así lo dice el documento, la desaparición del organismo autónomo denominado INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Si recuerdas, y ese es un punto bien importante para iniciar, Aarón, cuando llega la transparencia aquí al estado de Sonora, había dos autoridades en materia de transparencia. Una era el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, cuyas atribuciones era resolver los problemas, las controversias que hubiera en este tema. Si alguien no se sentía conforme con la respuesta o con la falta de respuesta, pues acudía a un tribunal electoral que tiene la atribución además de transparencia. Y el instituto que en ese entonces se llamaba ITIES, el Instituto de Transparencia, era un órgano que dependía del Congreso del Estado. Entonces, había... como por ejemplo ahorita el ISAF, ¿no? Depende... Bueno, no. El ISAF es constitucional. Antes inició el ISAF dentro del Congreso del Estado. Y luego lo hacen autónomo. Y fíjate, estás dando con puntos de vista bien interesantes. O sea, el ISAF tiene que desprenderse, se desprende y obtiene su autonomía precisamente para lograr... No ha servido de mucho, pero bueno. Vamos a hablar de cuestiones técnicas. Pues, no es culpa de la idea, exactamente. Okay. Entonces... Del espíritu, ahora que anda tan de moda el espíritu. Regresando al tema, cuando se tiene esas dos autoridades, a través de una controversia constitucional, se definen parámetros para todo el país de que deben de ser organismos autónomos. ¿Okay? Deben ser organismos autónomos y especializados, que no atiendan ninguna otra área que no esté relacionada con sus funciones. Hubo, en este caso, creo que fue Puebla o Querétaro, que voltearon en ese entonces a ver el estado de Sonora y ellos ya tenían su órgano autónomo de transparencia, le quitan la atribución y se la pasan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad federativa. Entonces ahí es donde ya entra la Corte y dice, espérense, autónomos, constitucionalmente autónomos y especializados. ¿Por qué? Porque ahorita lo que está sucediendo ante esta iniciativa, uno de los puntos que trae es que el tema de acceso a la información sea atendido en una parte por la Auditoría Superior de la Federación. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende y que sea... Bueno, pero han dicho también que en la Secretaría de la Función Pública... La Secretaría de la Función Pública. Y en los estados las Contralorías. Los órganos internos de control. Sí, eso es lo que se pretende con la iniciativa. Entonces, estaríamos ante un retroceso, un camino que ya se recorrió. Sí, pues sí, parte en dado caso. Imagínate nada más a un órgano interno de control de un ayuntamiento donde le pidan las copias de unos contratos. ¿Quién pone al contralor del órgano interno de control? Entonces, imagínate, ¿qué es lo que puede pensar? ¿Estará en riesgo mi trabajo
Así es. Si no quedo, yo como trabajador, que no tengo esa independencia, esa es la razón de ser, pues, ¿no? Independientemente de la calificación o descalificación de las actividades que estén llevando a cabo, pues, ¿no? Entonces, eso es parte de la situación o del riesgo que se está corriendo al día de hoy si llega a ser tal cual. No hay que cerrar ni desconocer esos claros oscuros que puede haber en el INAI, por ejemplo, el famoso uso de las tarjetas corporativas, pues, ¿no? Que es algo que impactó su trabajo. Bueno, pues eso se tendría que corregir en un momento determinado. A lo que te refieres ahí, para que el público tenga el contexto claro, estos famosos usos de tarjetas, son tarjetas de crédito, ¿no? Que están, pues, a nombre de la institución, pagadas con recursos públicos, del INAI, y que se las otorgan a altos a comisionados, ¿no? Sí. Del INAI, y que estas se dieron a conocer en un reportaje, no recuerdo creo que era Contralínea, el medio, donde exhibe cómo hasta en table dance pagaron, o restaurantes pues caros, no sé, en Oxxos, no sé qué tipo de gastos eran los que, bueno, en fin, eran excesos, claramente que hay excesos, pero bueno, yo creo que ahí sí todos estaríamos de acuerdo en que sí se necesita reformar, claro, ajustarlos más a este organismo, al INAI, y a todos los estados, incluso para garantizar realmente su independencia, o su autonomía, porque solamente yo creo que en la teoría, en gran medida, teóricamente son autónomos, pero creo que queda ahí en la teoría, porque muchos, ya termino, porque muchos de estos, es más, vámonos aquí al caso de Sonora, el ISTAI. ¿Quién es la comisionada presidenta del ISTAI? Pues la suplente de diputada local de Diana Karina Barreras, que ahora es diputada electa federal. Sí. Y fíjate nomás qué es lo que sucede, lo vamos a llamarle grave, o pudo haber sido más grave en un dado caso, ¿no? Pero bueno, Diana Karina Barreras, diputada del PT, se va a competir por la Diputación Federal, y quien es la suplente es Patricia Briceño, que además es comadre, tiene una relación de compadrazgo con Diana Karina Barreras, que es también militante del PT, Patricia Briceño, y entonces no se va a suplir, no se va al Congreso, como pues su función es, oye, diputada suplente, cuando Diana Karina Barreras no esté, pues tiene que estar ella, y no se va, ¿por qué? Porque es comisionada del órgano autónomo de transparencia, que es el ISTAI. Bueno, en ese orden de ideas, como te digo, el andamiaje, la estructura está, no hay que negar esos claroscuros, como te digo, pero eso es lo que está próximo a desaparecer si entra tal cual y sin ninguna modificación. Por ejemplo, otro de los argumentos que se mencionaba era que era una institución costosa. Sí, que era una institución costosa, pero de acuerdo a datos que están publicados en la propia página del INAI, a los contribuyentes en México nos cuesta 7.79 pesos anuales, o bien 65 pesos mensuales a cada mexicano del presupuesto. Y en el presupuesto 2022, en el rubro de los autónomos, y esto es son datos bien interesantes, el Poder Judicial se llevó el 56.14% del presupuesto. El INEGI se llevó el 15. ¿Cuánto se llevó el 56.14? ¿Ese quién? En el rubro de autónomos del presupuesto 2022. El INEGI se llevó el 15.03. La Fiscalía se llevó el 13.68. El INAI se llevó el 0.75. O sea, ese no es la justificación, ¿no? Otro de los puede. Argumentos es que esta institución no ha ayudado o no ha combatido la corrupción. La Casa Blanca. Bueno, ese es el punto. La caída de Peña Nieto ahí. Ese es el punto, pues, ¿no? Que no solamente, bueno, dentro de sus atribuciones no está tal como una Fiscalía Anticorrupción perseguir específicamente este tipo de asuntos. Lo que sí ayuda
tanto a medios de comunicación o a cualquier persona a obtener información y que cualquier persona pueda tener este tipo de documentos, como bien lo mencionas, el caso de Odebrecht, de la Casa Blanca y la condonación y cancelación de créditos fiscales. Entonces, sí es una instancia que ha estado haciendo sus trabajos y el desarrollo de sus funciones. Pero ahorita que te mencionaba el tema del andamiaje, no solamente se va a acabar o se va a eliminar al INAI, se va a eliminar toda una estructura que ha tardado más de 20 años en construirse, como es el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia se crea precisamente para generar directrices políticas que puedan ayudar a llevar por buen camino, de una manera ordenada y progresiva, el tema de acceso a la información. ¿Quiénes conforman o quiénes están conformando al día de hoy el Sistema Nacional de Transparencia? Los 32 organismos garantes en las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Todo eso se va a acabar, pues. Toda una estructura que se estuvo construyendo, que muchos que estaban ahora en el poder, cuando estaban en la oposición, les ayudaba este mecanismo, este sistema, pues esto se va a acabar. Y luego todavía, ahorita que mencionábamos que se va a dar a las entidades federativas, es muy probable que se les dé la atribución a los órganos internos de control y en el Poder Federal también. Hay que recordar que el 21 de diciembre del 2023 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que se extinguen órganos internos de control. Y fueron 72 entidades paraestatales y órganos administrativos a los cuales se les eliminó su órgano interno de control, pues. Entonces, como que no hay una congruencia, no hay un camino, no hay una ruta que permita, pues ahorita deberíamos, yo creo que la narrativa no debería de ser la eliminación de un organismo autónomo, sino, por ejemplo, poner más obligaciones a los sujetos obligados, que hagan más efectiva una declaración 3 de 3, disminuir tiempos en el proceso. Eso es lo que debería estar incluso ahorita. En el mecanismo de selección de los comisionados de este organismo autónomo y también de los estatales, garantizar, buscarle más por donde verdaderamente sea autónomo, porque actualmente quienes llevan a cabo los procesos son los congresos y en lo federal pues la Cámara de Diputados y del Senado, y sabemos que bueno, cuando hay una mayoría o si no hay mayorías, luego pues está el caso aquí del estado de Sonora, donde inventan estafas legislativas y con eso me dan a todo mundo y van a votar en el sentido que el Ejecutivo quiera. En el caso federal, pues está lo de Odebrecht, cómo se hicieron los pactos por México y toda esta cuestión y cómo en tiempos de Enrique Peña Nieto, pues fue un repartidero de lana por donde sea. Y bueno, pues van quedando en estos órganos disque autónomos la gente que les es conveniente a sus intereses, ¿no? Entonces, aunque en el caso, por ejemplo, de Peña Nieto, pues algo salió mal ahí porque sí dieron la información sobre la Casa Blanca, ¿no? Y que la Casa Blanca el asunto de los 43 de Ayotzinapa, ese fue la caída que le marcó a Enrique Peña Nieto. Pues ¿no? fíjate, eso que el Toalla Gate también, cuando Fox. Fíjate, eso es bien importante, eso es bien importante. Ahorita tenemos ese derecho. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando el caso del exgobernador de Chihuahua, ¿okay? Cualquier persona, ahorita, por ejemplo, yo leí un tuit donde le echaba la culpa al exgobernador y luego decía que ¿Quién? El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, decía que el exgobernador de Sonora, Beltrones, era el culpable de la persecución. Vamos, o sea, hay que utilizar este acceso a la información y podemos pedir esos documentos y saber. Y por el caso de la Operación Zafiro, pues se refería porque persiguió esa operación corrupta, pues, ¿no? De andamiajes corruptos, Corral, y por eso señalaba. Pero bueno, ahorita ese va a ser tema del monólogo. Bueno, pero el punto es
que cualquier persona puede obtener y generar su criterio y su información y no dejarse guiar por una sola voz. Así es. Bueno, ahorita eso está en riesgo porque ya después no se va a poder hacer. Sí. Mira, de hecho aquí, qué buena pregunta esta porque es precisamente lo que estás asomando en este caso. Mira, me preguntan acá, Alexis Arellano dice: Aarón, ¿esto de la transparencia es importante para los ciudadanos comunes o solo para especialistas como abogados o periodistas? A ver, ¿cómo? Otra vez. Esto de la transparencia es pregunta, ¿no? Ajá. ¿Es importante para los ciudadanos comunes o solo para especialistas como abogados o periodistas? No, es que, fíjate, y es precisamente, bueno, ahorita ya dijiste que ya lo vas a... Cualquiera lo puede pedir. Cualquier persona, por ejemplo, si una persona fue extrabajadora de un municipio o de del Poder Ejecutivo de una entidad federativa o de la Federación y quiere pedir sus semanas cotizadas, es más, si una persona es empresaria y quiere saber si su competencia ha participado en licitaciones o en adjudicaciones directas, puede pedir copia de cheques, puede pedir contratos, puede pedir lo que sea. Aquí creo yo que esa es una de las fallas que tiene ahorita. Mientras no tenga que ver con asuntos de seguridad nacional, ¿no? Que luego muchas veces también es un recurso ahí medio mañoso, sí. pero ahorita, gran parte de la información puedes solicitarla. Fíjate, ahorita que mencionábamos, y que mencionabas ahorita cuando recién se iniciaba esto, o lo incongruente en ese momento, o lo que no comprendían muchos servidores públicos cuando se implementa el acceso a la información, es que se podía dar a conocer su remuneración. ¿Cuánto ganaban? No, ¿por qué se va a dar a conocer cuánto gano? Había mucha resistencia en ese sentido. Bueno, ahorita corremos el riesgo de que volvamos a caer en ese episodio, pues, ¿no? De que te cubran. De que se cubra todo eso, ¿okay? Porque se está eliminando la parte central, que es un organismo garante. No es lo mismo, por ejemplo, si te lesionas un hombro o una pierna, que te lo curan, que te lo corten, pues, ¿no? O sea, te lo puedes mejorar, pero no eliminarlo de tajo. Y sí, esto del acceso a la información es para cualquier persona, pero tanto en el caso del Poder Judicial como en el caso del INAI, creo que les hizo falta mayor difusión y mayor acercamiento y sensibilización para la sociedad civil. Pues, ¿no? Así es. Lo que pasa con el Poder Judicial, ¿no? Y ahí están consecuencias que la mayoría, pues cuando les pregunto, sí, que hay que voten los pinches jueces y que se voten y que los magistrados. Entonces, ese alejamiento de la ciudadanía luego provoca este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Dicen aquí, si desaparece el INAI, no absorbe sus funciones otra institución. Sí, pues es lo que está diciendo precisamente Rafael y lo que ha dicho el presidente. O sea, se va a pasar a instancias gubernamentales. Sí. O sea, es lo que estamos diciendo. O sea, casi parte, por ejemplo, pues, ¿no? en la Federación se dice que la Secretaría de la Función Pública, pero a la hora de decir, o sea, de ser juez, ¿cómo va a ser juez y parte? Pues, a ver, fíjate, el caso de San Luis Río Colorado. Ahora, bueno, nomás para que ahorita, porque es interesante esto que vas a comentar. Yo me estoy poniendo cómodo ya, ¿no? No, tú échale. Nomás para que quede claro a la audiencia que no está muy familiarizada con con estos asuntos de transparencia, porque como nos preguntaban acá, en la pregunta anterior de Alexis Arellano, que si también sirve a ciudadano común, claro, o solamente especializados como abogados y periodistas. Sí, claro que sirve. Claro que ha sido una herramienta muy valiosa y quienes más la utilizan son los periodistas, precisamente pero es también en un ánimo de transparencia que a final de cuentas le va a beneficiar a la ciudadanía, claro, porque le pones la información ahí detallada, ¿no? Pero cualquier ciudadano puede solicitar cualquier tipo de información que sea pública. Sí. Claro, el ciudadano común y corriente lo hace menos habitual porque pues está en otras cosas, sino cuando le atañe algo directamente, entonces es cuando puede acceder a esto. Falta mayor difusión, como bien decías tú, que el INAI concientice, informe a la ciudadanía que cualquiera hijo de vecino puede solicitar información pública. Bueno, ese es una, pero hay que dejar bien claro qué es lo que garantiza
¿cuál es el trabajo del INAI? La información, por lo general, no se la pides directamente al INAI, No. sino la pides a la dependencia de la cual quieres tú saber tal o cual información. Si te la niegan o si tú no estás conforme con lo que te respondieron, entonces vas con el INAI, Sí. o en su caso acá en lo estatal, con el ISTAI, y le dice, hey, INAI, ISTAI, no me quiere dar tal dependencia, no me quiere dar esta información, o me contestó esto y yo no le estoy preguntando esto, o falta por responderme, está incompleta la... bueno, entonces el ISTAI o INAI revisa, dice, sí, este ciudadano tiene razón, entonces, o no tiene razón, y le dice, ¿sabes qué? Ya te contestaron aquí, a lo mejor tu pregunta no fue formulada correctamente. Bueno, pero en dado caso que, ok, tiene razón el ciudadano, entonces el INAI o el ISTAI le exige a esa dependencia gubernamental o de legislativa o de cualquier orden público, respóndele, no te hagas loco, porque no está respondiendo, le tienes que responder. Pero fíjate... Ese es el trabajo, ¿no? Pues sí. Es como bueno, un árbitro, pero que sí está más cargado, en teoría, a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué actúa o por qué entra en función el INAI? Generalmente, y en su mayoría, porque hay funcionarios públicos de otra área que se niegan a entregar información. O sea, esa es una de las razones, el pivote yo creo que es más importante de las labores del INAI. Pero, ¿qué es lo que también va a desaparecer? Te comentaba, cualquier ayuntamiento, donde una persona le pide la información, y esa dependencia, o cualquier sujeto obligado, cualquier persona que maneje recursos, vamos a ver del estado de Sonora, acude al ISTAI para decir, no me gustó, no estoy conforme, no me contestó. Si el ISTAI le da la razón a la dependencia, la persona puede ir al INAI. Bueno, eso se va a desaparecer. Ya no va a haber otra instancia tan fácil, porque realmente es sencillo acudir con esos cambios. Y el INAI tiene mayor peso, pues, claro, ¿no? que el ISTAI. Claro. O sea, el ISTAI es el órgano autónomo que tiene que ver con lo estatal, ¿no? Claro. Sí, como bien dices, también te mandó la chingada el ISTAI, entonces tú pides al INAI, ¿no? Que te intervenga vas a una instancia superior, para llamarlo de una manera general. Bueno, eso, Aarón, y eso, gente, se va a acabar. Así es. Si la dependencia dice que no, pues ya ¿cómo le vas a hacer? Ya no hay para dónde hacerle. Bueno, y entonces preguntarán, porque por aquí me preguntan también que si qué pasa si tampoco, al negarte a ver, Aaron, al negarte la solicitud de información que estás requiriendo, tal o cual dependencia, y luego haces esa queja ante el ISTAI o el INAI, y si estos le ordenan a esa dependencia que te entregue la información correctamente y la dependencia aún así no lo hace, ¿qué sucede? Es lo que pregunta. Hay elementos dentro de la ley para que pueda multar en un momento determinado aquí el ISTAI y obligarlos a que entreguen la información. Y no, la multa no es como en el caso de los partidos políticos que agarran del presupuesto. Y pues al final de cuentas la multa en los partidos políticos terminamos pagándola nosotros. Aquí la multa, en caso de que lo lleguen... Es al funcionario, ¿no? Es al funcionario público, hasta a través de un proceso... Incluso puede llegar hasta una instancia penal, ¿no? En dado caso, ¿no? Depende de las consecuencias que haya, pues, ¿no? E incluso ahorita todavía se puede hacer que a través del juicio de amparo se pueda obligar a la persona, al funcionario que tiene la información, a que la entregue, pues, ¿no? Okay. Entonces, sí hay todo un camino, pues que estamos en riesgo de que desaparezca, ¿no? Y además está lo que tú has mencionado mucho, que es el sentido de progresividad. A ver, ¿con qué se come eso? Fíjate, el principio de progresividad. Principio. Dije sentido, ¿no? Sí, el principio. Pero ¿por qué es el principio de progresividad? Porque es un derecho humano el acceso a la información. Sí, velado en nuestra Constitución, en el sexto y séptimo. Es correcto. Y aparte el artículo primero también lo menciona y lo establece. Ahí, en este orden de ideas, el principio de progresividad, como ya lo estamos comentando, hay un ejemplo claro, preciso y concreto. Sonora es uno de los pocos estados, si no es que es el que tiene el menor tiempo de respuesta, porque a la hora de que se hace una solicitud de acceso a la información, porque la mayoría de las entidades federativas te pueden pedir prórroga, y de 15 días, la letra chiquita de la prórroga se te pueden ir 15 días más. En el estado de Sonora no hay prórroga. Bueno, ir en contra de ese principio de progresividad sería que en estas reformas que va a haber se aumentaran 20 días.
Si ahorita tenemos 15 y dicen, no, pues sabes que ahora necesitamos 20. No, espérate, es que debemos ser progresivos. De una manera, es lo que te decía. Porque esto va para atrás, pues si eliminas el órgano autónomo. Y iniciábamos comentando lo de el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa. Pues eso ya lo transitamos y vamos a regresar. Por eso es que casi estoy seguro que va a haber una defensa jurídica por parte de quién, pues puede ser por parte de los comisionados, puede ser por parte de cualquier persona, y acudir a la Suprema Corte para decir, oye, se está violentando, entre otros, hay otro principio que es el pro persona, el principio de progresividad. ¿Cómo es posible que lo quieran pasar a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control? Esa etapa ya se superó cuando fue el Instituto Federal de Acceso a la Información, que era el IFAI, pues, ¿no? El IFAI. Entonces, de eso se trata el principio de progresividad, de ir sumando y de ir haciendo las cosas en beneficio de la sociedad, del ciudadano. Y de la autonomía. Y no dar retrocesos, pues, ¿no? Así es. Mira, yo sí estoy de acuerdo en algunos otros órganos autónomos también que, bueno, a veces también las élites pretenden cogobernar como es el caso, ¿no? De lo que está pasando acá en México. Llega un gobierno, no voy a decir antisistema, porque no sé, es el mismo pinche sistema, incluso aunque el presidente diga y traiga el discurso antineoliberal, en la actual administración se aplican muchas de las políticas públicas neoliberales. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí es un gobierno anti-statu quo a lo que representaba el poder en México, empresariado, poderes mediáticos, el poder judicial y poder políticos, todos confabulaban en una misma línea. Hoy el poder político se separa de este statu quo, que es el poder financiero, mediático y del judicial, y bueno, y ahí está esta lucha. Entonces yo sí coincido con el presidente que que estas élites, y no solo en México, o sea, eso es en todo el mundo, y viene muy acá dictada, por cierto, de nuestros queridos vecinos del norte, que ellos, obviamente las élites de los países estos latinoamericanos o en subdesarrollo, como le quieran llamar, están esas élites están muy en la línea porque han sido muy beneficiados por lo que le llaman el imperio yanqui, ¿no? Pero bueno, es verdad, porque hay muchos antecedentes en otros países, como también en México, que luego pretenden cogobernar mediante estos órganos autónomos, a veces hasta asociaciones civiles. Aquí tenemos el caso de Mexicanos con la corrupción, contra la corrupción. Por ejemplo, ¿de qué te ríes tú? Y sí, eso hay que eliminar, porque no hay una manera democrática en cómo se justifique esos órganos autónomos que de repente quieren, y con la banderita esa de que también es otro discurso muy de moda, que se pretende como evangelizar, o no, ¿cómo se llama? Como un sentido inmaculado, santificar, ya porque es ciudadano, ya se quieren instalar en la psique que es algo inmaculado, algo totalmente puro y decente, ¿no? Y cuando tampoco es así, pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo que algunos órganos autónomos, entonces, ya para finalizar, eché mucho rollo, está bien, esos, a ver, avanti, porque no se ha demostrado nada con eso. En el caso de la transparencia, aquí sí hay avances. ¿Sí? Es perfectible, por supuesto que sí, que ha habido casos de corrupción, de excesos, sí, claro, dentro de estos órganos, de los quienes entidades federativas y en general, todos, claro. Es verdad también, pero chingado, pues si tienes una infección en el dedo, no te mochas el brazo, ¿no? Sí. Entonces, mejor, porque ya nombramos algunos ejemplos, Toalla Gate, Casas Blancas, bueno, muchos casos que han salido por la exigencia del INAI. Sí. Hay otros casos que los manchas, sí, totalmente. Entonces, soluciona eso, arregla, ajustalos, claro. ¿No? Pero si no, la transparencia yo creo que sí debe estar en manos de un órgano autónomo. Sí. Y hemos visto ahí, insisto, la caída de un gobierno y que da pie a que mucho en parte a que este gobierno anti-statu quo llegue, es precisamente por esas solicitudes de transparencia y que ordenó, exigió
a ese gobierno, como el de Peña Nieto, que se entregara la información, sí, caso concreto de la Casa Blanca. Y de hecho, es lo que te digo, se debe de fortalecer. La discusión ahorita no debería de ser la eliminación, debería de ser poner más elementos para transparentar más los recursos públicos. Así es, totalmente. O sea, esa debería ser realmente la discusión, no el riesgo de que de lo que estamos viendo, pues de que esto se va a terminar. Y vamos, ¿cómo fuimos avanzando? Yo recuerdo, Aarón, que había entidades federativas, por ejemplo, que te pedían tu INE, tu identificación, para hacer una solicitud de acceso a la información. Sí. O sea, si no te identificabas plenamente y totalmente, y si el servidor público no veía que era Rafa Higuera, que era Aarón, que era Juan, no te daban la información. Te cobraban la búsqueda de información. Entonces, se eliminó todo eso. Porque dijeron, no, espérate, no puedes estar limitando un derecho humano. Entonces, es como ahora el caso, no sé si ibas a mencionar eso, pero lo de San Luis Río Colorado, cuando el alcalde le dice, ahí ya te tenemos identificado que tú pides mucha información con otros nombres, ¿y qué te importa? Pues si en la ley está que puedes pedirlo con un seudónimo, si quieres ponerte Patito Donald o el Pelacuas, no sé, Maestro Limpio, la tienes que te valga madre quién te la está solicitando, es pública y punto, no debe de ser una medida de contingencia de decir, no se la voy a entregar a fulano o a tal, no, ¿por qué? Tú debes de entregarla a quien te la pida, con el nombre o sin el nombre. No, porque fíjate, eso marca la ley. Sí, eso por una parte, ahorita, pero con estas modificaciones, es muy probable que se presente la situación, que la dependencia diga, como la dependencia va a ser la que va a resolver, el órgano interno de control, diga, no, si entrego los contratos me van a correr. Sí. Si entrego la copia de las facturas, me van a correr. Entonces, imagínate, eso es una de las razones por las cuales se puede, en el caso de San Luis Río Colorado, ¿por qué está permitido el uso de un seudónimo? ¿Okay? Que no es lo mismo hacer una solicitud anónima. El anonimato no lleva nombre. El seudónimo puede ser una X, puede ser lo que tú quieras, pues, ¿no? Precisamente porque te enfrentas a entes de poder, a personas que tienen poderes, si tú quieres, no solamente materiales, fácticos, políticos, de que hay personas que pueden decir, pues mira, si la autoridad, si el presidente, si el director está haciendo eso, nosotros le seguimos la corriente. Entonces, sí es muy riesgoso, pues, y sí es muy peligroso lo que sucedió en el caso de San Luis Río Colorado. Sí. Totalmente. Y la solidaridad con el reportero, con el periodista Manuel Angulo, pues porque se puso en riesgo su integridad, pues, ¿no? Entonces, para eso es una de las cosas que sirve también el acceso a la información, dar a conocer todo este tipo de documentos. Sí. Pues, ¿no? Manuel Angulo tiene un apellido así como para que le compongas un poema, ¿no? Que rime. Pues sí. Bueno, a ver, dice Enrique Zavala, la transparencia es fundamental para la rendición de cuentas y respetar los derechos humanos. El recurso de seguridad nacional es mañoso, pues sí, o sea, aunque sí, en dados casos, pues sí, muy específico, sí puede. Está bien que exista ese recurso, pero lo que pasa que sucede, se abusa y luego se pasan de la línea. En una ocasión lo comentamos, Aarón, ¿te acuerdas cuando se pretendió cancelar todas las obras por cuestión de seguridad nacional? Pues, ¿no? Igual la Corte intervino y le dijo, espérate, no se reservan obras, se reservan documentos, palabras más, palabras menos, porque sí había un abuso entre la falta de entrega de información utilizando el criterio de la seguridad nacional, pues, ¿no? Sí, dice Norman Navarro, le mandamos un saludo a Norman Navarro, pero a ver, aquí sí no coincido con Norman, porque Norman es super 4T aquí, yo tampoco niego que tengo mi tendencia, pero no me voy a hacer loco con lo que, pues evidentemente no está bien, ¿no? Dice Norman, a ver, no entiendo, bueno, dice, ¿por qué no existe INAI en Estados Unidos o sí? ¿Y qué me importa? ¿Qué chingo me importa si existe o no existe en Estados Unidos? Seguramente ni en Haití tampoco, en Mozambique, o menos en Rusia. ¿Y eso qué? ¿Por qué nosotros tenemos qué chingos? Bueno, ¿no? Ahí te va. A ver. En Estados Unidos. La Suprema, la Corte, ¿no? Algo así es la que. A ver. Este tema se pone interesante. En Estados Unidos existe la Freedom of Information Act, que es el equivalente a la ley de acceso a la información que tenemos nosotros. Y ¿por qué surge o cuál es un pivote que detona
la implementación de la Freedom of Information Act en Estados Unidos. En 1966, el presidente que estaba en turno en ese momento, Nixon, creo que sí. Con que aquí lo utilizaba con el Gate, ¿te acuerdas? Sí, el Watergate. Porque el señor dijo, es información privada la que se quiere dar a conocer, es información mía que yo tuve, y no la voy a entregar, y pácatelas que llega a la Suprema Corte, y le dice, nice, tienes que entregar la información. Entonces, Estados Unidos sí tiene un modelo que funciona, no funciona igual que en México, pero sí hay una normatividad que permite el acceso a los documentos. ¿Freedom qué? Freedom of Information Act. Okay. Y se da a partir de... ¿Pero es una institución o quién se encarga? ¿A quién tú, si te niegan información, con quién vas? ¿Con la corte o con...? Bueno, primero ahí está la oficina que te recibe, que es algo así muy parecido a lo que es la unidad de transparencia aquí, su homólogo, su parecido, donde pides ya la información. Unidad de transparencia de cada dependencia. Sí, y cada estado igual tiene su propia normatividad. Hay una ley federal en Estados Unidos y es un proceso igual. Y tú lo puedes recurrir ante las diferentes instancias. Ahorita sí les fallaría y no tengo el punto exacto del procedimiento. Se lo estoy comentando de manera general. Sí existe una unidad receptora de peticiones de información e incluso yo ya lo he hecho en Estados Unidos, pedir información al gobierno de Estados Unidos, me responden, los tiempos varían entre un mes, 15 días, dependiendo de la complejidad. Hay algunos casos en los que te piden que te identifiques, hay algunos estados de la Unión Americana que sí te piden mayor información. Por eso es que te digo, México fue ejemplo. Acuérdate que se hablaba de la ley modelo y algunos países en América Latina utilizaban partes de nuestra normatividad para implementarlo. O sea, México ha sido ejemplo en este rubro de la normatividad. No niego que hay áreas de mejora y que hay que hacer. Claro. Y Estados Unidos, respondiendo al comentario de Norman, sí es su proceso. ¿Quieres más o te guisamos un huevito, Norman? Fíjate, yo no entiendo aquí cuando se asume de izquierda, ideología de izquierda, y luego cuando les conviene ponen de mal ejemplo o de buen ejemplo, entre comillas, a Estados Unidos. Luego se les cae ahí la faldilla de la ideología de izquierda. Pero aquí nos contesta, dice, así es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser la garante, avísenle a Piña. Y luego van a estar jodiendo con que no, pues la Corte está en contra, que bueno. No, lo que pasa es que al final incluso aquí también la Corte, pues puede ir un caso hasta la Corte, claro, y que resuelva la Corte. Y ya lo vimos en el asunto que veíamos y que lo resolvió la Corte de los acuerdos de reserva a través de un oficio que quería hacer el Poder Ejecutivo Federal para reservarse las obras del Tren Maya y todas estas construcciones que estaban realizando en su momento. La Corte terminó pues que no era viable. Dice pues, ¿no? Norman, que se refiere a que es un proceso más sencillo y no pagan oficinas de dependencias millonarias. Falacia, lo acaba de explicar el punto. ¿Qué significa el presupuesto? ¿Punto qué? Bueno. Y luego para que le cargues más, o sea, yo creo que sale más caro cargarle más chamba a la Suprema Punto Corte. 75 del presupuesto en el año 2022, 75, ni el 1% además se llevó a cabo. Hay gente más especializada en eso y yo difiero con eso de que es más sencillo el proceso, porque es más sencillo que tengas a alguien, una institución especializada y que inmediatamente ordene a la dependencia si te están negando la información, a que la Suprema Corte y que eso es más engorroso, pero bueno, Norman, ya si quieres, ya te he dicho, ven aquí a ¿cómo se llama? A colaborar, cabrón, no estés ahí, contrata gente es que luego me sale con que, es que no tengo gente para atender mi negocio y tengo que contratar a alguien y me prometiste que ya estabas contratando a alguien para venir a echar grilla aquí, cabrón. No, así que órale, apúrale con la contratación. Respetuosamente se le responde, ¿no? No, así me la llevo yo con él, hombre. Tú no te metas aquí con Bueno, dice Jesús Octavio Enríquez, durante su funcionamiento de IFAI a INAI, nunca se percataron de las actividades delictivas de corrupción de Genaro García Luna, por ejemplo. ¿Dónde está su efectividad? Jesús, y es Octavio, lo que te digo, pues. Si no es un órgano que se dedique a investigar. No es una fiscalía, sí, pues, ¿no? Si nadie hizo solicitudes de transparencia, si se la negaron, y si no hubo queja ante él. O sea,
también le quieren cargar ya dotes de investigadores, están confundidos, no es eso el INAI. Es algo que a mí me preguntaban y constantemente me preguntan, ¿cuánta gente ha caído del bote? Pues, bueno, espérate, las atribuciones son completamente distintas. ¿Okay? Puedes descubrir a lo mejor a través de los documentos que te entreguen que se cometieron delitos y a través de esos documentos que tú tienes iniciar un procedimiento. Pero dentro de la normatividad no está el hecho de que por una solicitud, por no responderte o por diferentes situaciones vayas a cometer o te vayan a meter a la cárcel. Güey, y menos el INAI ni el IFAI, no es su función, no tiene esas facultades. Sus atribuciones. O sea, hay que tener muy claro cuáles son las facultades, la función y las facultades, las obligaciones que tienen estos órganos autónomos garantes de la transparencia. Sí. No es o no sé si eso es lo que nos quería, el sentido que nos quería, el sentido de la pregunta de Octavio Enríquez, pero así como se lee, no, es totalmente, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que nos dice acá Octavio Enríquez. Besitos en la pelonera a ambos, dice. Bueno, lo de la pelonera lo agregué yo, pero nos manda besitos Norman Navarro. Bueno, para concluir, algo que falte, que quieras, fíjate, o con lo que quieras concluir. Creo yo que tenemos que estar muy al pendiente de cómo se vaya desarrollando todo esto del tema del acceso a la información. Porque sí puede dar pie a que se vean afectados otros derechos. Si se vulnera el derecho de acceso a la información, se pudiera correr el riesgo de que se vieran vulnerar otros derechos humanos. Es caldo de cultivo para que esto suceda. Así es. Se está probando, se está viendo y pues inmiscuirnos más en estos temas, pues, ¿no? Que realmente a lo mejor no tienen un impacto como podría ser a lo mejor el precio de la tortilla sube y sí me afecta, pero sí va a tener un impacto a mediano plazo, pues, ¿no? Sí tener más cuidado y estar al pendiente también de la defensa que va a haber, porque estoy seguro que si se aprueba así, va a haber una defensa, debiera de haber, estoy casi seguro, y pues a ver qué responden las instancias jurisdiccionales, pues, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Ahí te vamos, si nos los permites, pues te vamos a seguir molestando. No es una molestia, al contrario. Para estas, y sería interesante darle seguimiento e incluso hacer mesas, ¿no? Con gente, incluso con quien esté de acuerdo. A ver, voy a buscar a alguien que esté de acuerdo con la reforma esta que pretende desaparecer este órgano. Y para contrastar, ¿no? las ideas, que incluso por ahí la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya como que suavizó, dijo, eso lo vamos a ver después. Sí. O sea, eso lo primordial ahorita es la reforma judicial y todo esto de órganos autónomos no es prioritario, dijo, no, lo vamos a ir. Yo tengo la esperanza de que no les gane esa tentación y desaparezcan estos órganos autónomos que garantice la transparencia. Que se revisen, Aaron, que se revisen y que se mejoren, que se castigue, totalmente, que se sancione, pero que no se eliminen. Pues, ¿no? Sí, aquí, híjole, sí, por favor vengan y hagan una pinche limpia aquí en el ISTAI, pues, que está entregado al PT, al bribonazo de que va a ser diputado federal, Ramón Flores, coordinador aquí estatal del PT, a Sergio Gutiérrez Luna, esposo de Ana Karina Barreras. Pati Briceño es gente de ellos, o sea, de hecho tienen relación de compadrazgo, y ahí en el ISTAI está metido medio PT y media gente de García, ¿cómo se llama? Gutiérrez Luna, que hay que recordar quién es Gutiérrez Luna, ¿no? Es él era el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal en tiempos de Padres, y que la federación otorgó ahí más de 90 millones de pesos para su implementación, y que se esfumó. ¿Quién sabe dónde quedó esa lana? Pero cuando llega aquí, cuando acaba el gobierno de Padres y llega el de Pablo Luis, el estado con mayor rezago en la implementación del nuevo sistema de justicia penal precisamente era Sonora, porque no se invirtió esa lana. Tuvo que salir prácticamente de aquí como autoexiliado,
y hasta le habían incautado ahí unos predios en Los Lagos, ¿no? Un residencial bastante oneroso, de lo más exclusivo acá en la ciudad. Y cuando su señora esposa de Ana Karina Barreras, que era regidora en el gobierno de Maloro Acosta, con el voto de ella se decidió que se aprobara la concesión de alumbrado público, y de ahí se olvidó el tema. Después aparece otrora panista, Gutiérrez Luna, y que su esposa de Ana Karina Barreras era panista cuando era regidora, aparece allá con Morena, como representante de Morena ante el INE, y ahí hasta llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Increíble cómo ese tipo de personajes, híjole, tienen más vidas que un gato, ¿no? Caen parados donde sea, pero ahí está, eso es lo que tenemos, y bueno, sí, son de las cosas que ahorita, de la 4T, entre comillas, ahora muy 4T, y ahí lo ves echando sus discursos, ya lo lavaron pues en la pila esa de purificación, entonces, bueno, está cabrón. Estoy de acuerdo que hay que estar al pendiente, dice Norman Navarro. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Pendiente con qué? Me imagino que se refiere a este tema, pues, ¿no? Porque una de las cosas que cuando me preguntaba... al pendiente de sí, del desarrollo de este tema, sí, pues, ¿no? O sea, no estar hablando de limitaciones del acceso a la información. Insisto, deberíamos de estar hablando de mayores obligaciones, de mayores mecanismos, claro, no de la desaparición de y ver cómo chingados se garantiza desde el mecanismo de selección de los comisionados, de quienes se van a encargar. Pues es que todo eso se va a acabar, de llevar las riendas. Todo eso se va a acabar. No, es lo que debiera estar. Lo que debería estar pasando. Sí. Yo creo que ya los congresos, pero es que siempre encuentran la forma, cabrón. O sea, cuando son los congresos los que llevan a cabo ese mecanismo de convocatoria, sí, de selección y todo esto, pues siempre van a encontrar la manera, siempre, porque hay un asunto político ahí, sí, que los obliga a ceder a los intereses del Ejecutivo en turno, y luego cuando cambian a manos de que vamos a formar comisiones de ciudadanos, ¿y quién forma esa comisión? Pues los diputados otra vez. Entonces, híjole, entonces están, no sé de qué manera, pero debe existir alguna manera que se aplique para que haya una verdad, que se garantice una verdadera autonomía desde la convocatoria y el proceso de selección, cabrón. Ojalá y que eso fuera, porque lo que va, así como cuando entre en vigor la reforma judicial y se van a ir con todas sus cosas y van a dejar de elaborar jueces, magistrados y ministros, pues es muy probable que eso suceda a nivel de los organismos garantes. Se van a ir los comisionados del INAI, se van a ir los comisionados de los organismos garantes de las entidades federativas. Toda esa especialización que hay en el rubro se va a perder, porque se la van a pasar a los órganos internos de control y al auditorio, ¿no? Bueno, pues ojalá. Por eso es que hay que estar al pendiente. Yo vi como que, no está tan en el ánimo la presidenta, pero vamos a ver, tienen todo a su favor, todo ¿sí? Y mira que yo soy de los que, ahora resulta que la oposición que tanto tiempo tuvo, y que además todos estos mismos que están con lo de la supuesta sobrerepresentación, tanto intelectuales como los políticos estos de oposición, todos estos que escucho, que cómo es posible darle todo el peso a un solo partido, bueno, y que la sobrerepresentación y que están violando la Constitución, todos estos, yo recuerdo que los escuchaba cuando, tú recordarás, se empezó a partir de los gobiernos panistas, que llegaban sin mayoría en los congresos, entonces luego ya se empezó a manejar el sentido de gobernabilidad, sí, la cláusula de gobernabilidad, decían, que entonces muchos decían que el gobierno en turno debería de llegar con mayoría en los congresos para que no hubiera la parálisis legislativa. ¿Sí? Ahora es todo lo contrario, ahora hay que haber contrapesos ¿contrapesos de quién? De los que luego se van a dejar maiciar. Sí. Entonces, fíjate, aquí en Sonora se dio algo muy muy especial en la 55 legislatura del Congreso del Estado, que fueron los gobiernos divididos, sí, donde ninguno tenía mayoría. Había unos, agarrones, pero bueno, si tenían que sentarse a negociar, pues no. En ese entonces había 3 fuerzas políticas, que era el PRI, el PAN y el PRD.
Pero luego acaban detectando, este es el que nos va, este va. Y cuando les llegó una gran mayoría, como en el 2018, que ahí llegó una de la 4T, pues insisto, inventan la estafa legislativa y maizan a todo mundo. Entonces, ya no sabe uno que es mejor porque si llegan con una mayoría adversa, pues sueltan mucha, y cuesta mucho, ¿no? Porque sueltan lana a lo pendejo. Cuando llegan, como es hoy Morena, pues hacen, aquí por lo menos vimos que hicieron lo que Dios lo gana, precisamente en materia de transparencia, ve cómo conformaron al ISTAI, pues, ¿no? Pero dice, bueno, pero igual y no se gastó, o sea, por lo menos aquí, digo, ya viéndola, ya con los pantalones abajo, pues dice, bueno, pues de perdida aquí no se gastaron la millonada, entonces ya no sabes qué es mejor, pues si haya esos, lo que la oposición ahora llama contrapesos, porque luego salen los billetazos, o pues si se llega con esta mayoría avasallante que hacen lo que les da su gana. Ya bueno, híjola. Sí, yo si me lo permites, debiera de haber contrapesos, pues, ¿no? No, totalmente, ese en teoría eso sería lo mejor, pero bueno, ahí vamos a dejarla. Ahí lo dejamos en la mesa, porque ese sería otro tema que nos llevaría no sé cuántos programas, pero bueno. Muchas gracias, Rafael. Al contrario, Mirón. Muchísimas gracias, mi espejo. Allá, aquí estaban chingando, oye, que es un espejo. No es espejo, cabrón, es que no es, que trae camisa diferente a cuadros y yo azul marino. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos al monólogo, no se desconecte, regresamos.